Título cuarto. De los ausentes. Capítulo primero. De la presunción de ausencia. Art. 112. Si hay necesidad de proveer a la administración de todos o parte de los bienes de una persona cuya ausencia se presuma, y que no tiene apoderado en forma, se determinará por el tribunal de primera instancia con arreglo a la demanda de las partes interesadas. Art. 113. El tribunal, a requerimiento de la parte más diligente, nombrará a un notario que represente los presuntos ausentes en los inventarios, cuentas, particiones, y liquidaciones en las cuales puedan estar interesados. Art. 114. El Ministerio Fiscal está especialmente encargado de velar sobre los intereses de las personas que se reputen ausentes, y será oído en todos los incidentes y cuestiones que a las mismas se refieran. Capítulo segundo. De la declaración de ausencia. Art. 115. Cuando una persona se hubiere ausentado de un domicilio o residencia, no teniéndose noticia de ella durante 4 años consecutivos, las partes interesadas podrán pedir al tribunal de primera instancia que se declare la ausencia. Art. 116. Para hacer constar la ausencia, el tribunal, después de examinar todos los documentos presentados, dispondrá que se haga una información contradictoria con el fiscal en el distrito a que el domicilio pertenezca y en el de la residencia, si son distintos el uno del otro. Art. 117. El tribunal, al dictar fallo sobre la demanda, tendrá muy presentes los verdaderos motivos de la ausencia y de las causas que hayan impedido recibir noticias del individuo cuya ausencia se presume. Art. 118. El fiscal remitirá al Procurador General de la República, que los hará públicos, los fallos tan pronto como se pronuncien. Art. 119. La sentencia de la declaración de ausencia no se pronunciará sino 1 año después del fallo en que se ordenare la información. Capítulo tercero. De los efectos de la ausencia. Sección 1A. De los efectos de la ausencia relativamente a los bienes poseídos por el ausente el día de su desaparición. Art. 120. En el caso en que el ausente no hubiere dejado poder para la administración de sus bienes, sus herederos presuntos en el día de la desaparición o de las últimas noticias, podrán, en virtud de fallo definitivo declaratorio de la ausencia, obtener la posesión provisional de los bienes que pertenecieran al ausente en el día de su marcha o en el de sus últimas noticias, con la obligación de dar fianza bastante para su administración. Art. 121. Si el ausente hubiere dejado un poder, sus herederos presuntos no podrán solicitar la declaración de ausencia y la posesión provisional, sino después de pasados 10 años desde su desaparición o últimas noticias. Art. 122. Lo mismo sucederá si cesaren los efectos del poder, en cuyo caso se proveerá a la administración de los bienes del ausente, con arreglo a lo preceptuado en el capítulo primero del presente título. Art. 123. Cuando los herederos presuntos hayan obtenido la posesión provisional, si existiese testamento se abrirá instancia de los interesados o del fiscal del tribunal. Y los legatarios, los donatarios, como todos los que tuvieren sobre los bienes del ausente derechos subordinados, a la condición de su muerte, podrán ejercitarlos provisionalmente siempre que prestasen fianza. Art. 124. El esposo que gozare de la comunidad de bienes, si opta por la continuación de la comunidad, podrá impedir la posesión provisional y el ejercicio de todos los derechos que dependan del fallecimiento del ausente, y tomar y conservar por derecho de preferencia la administración de los bienes de aquel. Si el esposo pide la disolución provisional de la comunidad, ejercitará todos sus derechos legales y convencionales, con obligación de prestar fianza en lo que se refiere a las cosas susceptibles de restitución. La mujer que opte por la continuación de la comunidad, conservará el derecho de renuncia de ella. Art. 125. La posesión provisional tendrá el carácter de depósito, el cual dará a los nuevos poseedores la administración de los bienes del ausente, al que deberán rendirse cuentas si reapareciese o hubiese noticias suyas. Art. 126. Los que obtengan la posesión provisional, lo mismo que el cónyuge que hubiere optado por la continuación de la comunidad, deberán proceder al inventario del mobiliario y de los títulos del ausente, en presencia del fiscal, en el tribunal de primera instancia o de un juez de paz requerido al efecto por el fiscal. El tribunal ordenará si procede vender todo o parte del mobiliario.
En caso de venta, se empleará su precio y el de los frutos obtenidos. Los que hayan contraído la posesión podrán solicitar para su seguridad que se proceda por un perito nombrado por el tribunal, a examinar y hacer constar el estado de los bienes inmuebles. Su dictamen será aprobado por el tribunal en presencia del fiscal, y los gastos se deducirán del producto de los bienes del ausente. Art. 127. Los que a consecuencia de la posesión provisional o de la administración legal, hubiesen disfrutado de los bienes del ausente, no deberán entregarle más que la quinta parte de sus rentas, si regresaré antes de los 15 años cumplidos de la desaparición. Y la décima, si su regreso se realizase después de los 15 años cumplidos. Pasados 30 años de ausencia, les pertenecerá a los poseedores la totalidad de la renta. Art. 128. Los que únicamente posean a título de posesión provisional, no podrán enajenar ni hipotecar los bienes del ausente. Art. 129. Si otorgada la posesión provisional, pasaren 30 años y la ausencia continuará, o desde que el cónyuge presente goce de la administración de los bienes del ausente. O si hubieren pasado 100 años, a contar desde la fecha del nacimiento del ausente, se levantarán las fianzas. Todos los que tengan derecho podrán pedir la partición de bienes y solicitar se otorgue por el tribunal de primera instancia la posesión definitiva. Art. 130. Los herederos más próximos del ausente, serán llamados a sucederle en el día en que se prueba su fallecimiento, estando obligados los poseedores de los mismos bienes a restituirlos, con las reservas que en su favor y respecto de los frutos o rentas establece el artículo 127. Art. 131. Si el ausente regresa, o se prueba su existencia durante la posesión provisional, cesarán los efectos de la sentencia que haya declarado la ausencia, sin perjuicio, si ha lugar, de las medidas prescritas en el capítulo primero del presente título para la administración de sus bienes. Art. 132. Si el ausente regresa o se prueba su existencia aún después de declararse la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren, el precio de los que se hubiesen enajenado, o los nuevos bienes que procedan del empleo que se hubiese hecho del importe de las ventas realizadas. Art. 133. Los hijos y descendientes directos del ausente, podrán también durante los 30 años siguientes a la declaración de posesión definitiva, pedir la restitución de sus bienes con arreglo a los dispuesto en el artículo precedente. Art. 134. Una vez declarada judicialmente la ausencia, todo el que tuviere derechos que ejercitar contra el ausente, no podrá repetir más que contra las personas que estén en posesión de los bienes o tengan su administración legal. Sección 12a. De los efectos de la ausencia relativamente a los derechos eventuales que puedan corresponder al ausente. Art. 135. El que reclame un derecho perteneciente a un individuo cuya existencia se desconozca, debe previamente probar que aquel en cuya representación solicita, existía al nacer la acción o derecho reclamado. Hasta que esta prueba no se verifique, no se admitirá la demanda. Art. 136. La herencia a la cual se ha llamado un individuo cuya existencia se desconozca, recaerá exclusivamente en aquellas personas con las cuales aquel debía concurrir, o a las que en su defecto tenían derecho a suceder. Art. 137. Las disposiciones de los artículos precedentes se entenderán sin perjuicio de las acciones de petición de herencia y de otros derechos que correspondiendo al ausente o a sus representantes o causavientes, no se extinguen más que por el lapso del tiempo establecido para la prescripción. Art. 138. Mientras el ausente no se presente o las acciones no se ejerciten por su parte, los que hayan recogido la sucesión harán suyos los frutos percibidos de buena fe. Sección 3a. De los efectos de la ausencia con relación al matrimonio. Art. 139. El cónyuge ausente no podrá impugnar el nuevo matrimonio contraído por el cónyuge presente, sin que sus apoderados presenten la prueba de su existencia. Art. 140. Si el cónyuge ausente no hubiese dejado parientes aptos para sucederle, podrá el otro cónyuge solicitar la posesión provisional de los bienes. Capítulo 4. De la vigilancia de los menores cuyo padre haya desaparecido. Art.
141. Si el padre ha desaparecido, dejando hijos menores frutos de un mismo matrimonio, la madre quedará encargada del cuidado de los mismos, ejerciendo todos los derechos que correspondieran al marido en lo relativo a la educación de aquellos y administración de sus bienes. Art. 142. 6 meses después de la desaparición del padre, si la madre hubiese fallecido al tiempo de esta desaparición, o si muriese antes que se declarase la ausencia del padre, se confiará el cuidado de los hijos por el consejo de familia a los ascendientes más próximos o, en su defecto, a un tutor provisional. Art. 143. Lo mismo sucederá en el caso en que el esposo ausente haya dejado hijos menores de matrimonio contraído anteriormente.